Una lectora de Así Prensa me pregunta preocupada, no sé en base a qué información, pero me pregunta muy preocupada si es que la iglesia ha aceptado o aceptará en muy poco tiempo el matrimonio igualitario como cosa normal. Acá leo textualmente, ¿no? Entonces, lo primero que quiero señalar es que los católicos no debemos utilizar el término matrimonio igualitario, porque ese es un término cargado, acuñado deliberadamente por el lobby gay. ¿Para qué? Para que nosotros ya desde la forma de verbalizarlo, digamos que se trata de igualar y en consecuencia que oponerse al matrimonio entre comillas igualitario es discriminar entre comillas. Y no lo es. Por razones que rápidamente explico, que no tienen que ver directamente con el tema de la iglesia, explico simplemente que una persona invidente tiene todo el derecho del mundo a no ser discriminado, pero no tiene derecho a determinadas cosas, por ejemplo, a ser conductor de un autobús de transporte público. No tiene ese derecho. En consecuencia, dos hombres y dos mujeres tienen derecho a muchas cosas, pero no tienen el derecho a contraer un matrimonio cuando el matrimonio es obvio que por su naturaleza reproductiva y su valor reproductivo, entre otros, pero acá estamos hablando para la sociedad, solamente se puede dar entre un hombre y una mujer. Entonces, no se discrimina, simplemente se establece la imposibilidad de ir en contra del orden natural y de la naturaleza, porque la ley no puede ir en contra de la naturaleza. Una ley no va a derogar la ley de la gravedad, no, simplemente no va a decir de ahora en adelante las cosas caen para arriba y no para abajo, es obvio. Pero me sorprende de dónde puede venir esta idea de que la iglesia acepta o aceptará las uniones homosexuales como matrimonio. Eso no va a pasar nunca, simplemente no va a pasar nunca. Como la iglesia no acepta el divorcio, a pesar de que es algo absolutamente común dentro de la sociedad. Es decir, la sociedad puede tomar decisiones que vayan en contra de principios de la iglesia y puede hacerlos absolutamente populares y masivos. No hay un solo país en este momento que no legalice el divorcio. El divorcio no solamente es legal, sino que es absolutamente fácil de llevar a cabo. Los últimos países, Chile y Malta, en los que no se aceptaba el divorcio ha sido finalmente legalizado y por tanto queda claro que no existe un solo lugar del mundo en lo que la enseñanza de la iglesia sea ley. Entonces, eso sin embargo no hace que la iglesia cambie la popularización de una medida, no hace que la iglesia cambie su doctrina. Su doctrina simplemente no va a cambiar, su doctrina simplemente no va a variar. Esto es importante comprenderlo. Entonces, el hecho que hoy en día se discuta tanto porque está en los proyectos prácticamente en cada uno de nuestros países, existe un proyecto o existe un lobby que quiere legalizar, o en algunos países como en Argentina han logrado legalizar las uniones homosexuales, o en el este de México, la Ciudad de México, la que antes se llamaba el Distrito Federal, ¿no? Entonces, estas legalizaciones obviamente no cambian en nada la doctrina católica. La doctrina católica se basa en el orden natural y se basa también en la voluntad de Dios. Dios creó a un hombre y una mujer como seres complementarios. Fuera de esa complementariedad entre el hombre y la mujer no existe nada. No existe nada. Porque si existiera algo, debería existir todo. Si un hombre y con un hombre pueden constituir un matrimonio, ¿por qué no un hombre y una mujer que son hermanos? O un hombre y un hombre que son hermanos de sangre. ¿Por qué no? Si no es un hombre y una mujer, ¿por qué no pueden ser un hombre con un animal? ¿No? O un hombre con varias mujeres, o una mujer con varios hombres. ¿Por qué no pueden haber ese tipo de formaciones familiares?
Porque al final, si se puede una cosa fuera de la relación entre un hombre y una mujer, si la relación de complementariedad entre un hombre y una mujer no es esencial, no es única, entonces, ¿por qué no dejarlo abierto a cualquier cosa? Entonces, la lógica interna de la Iglesia, basada en el plan de Dios, basada en las observaciones de las Sagradas Escrituras, que no solamente señalan la exclusividad y la importancia, la grandeza y la exclusividad de la relación entre un hombre y una mujer para constituir el matrimonio, sino que nos habla además de la conducta homosexual, no de la atracción homosexual que puede existir, no es un desorden que existe y que se da en el mundo y que se da en las personas, y las personas que cristianas que tienen esta atracción tienen que cargar una cruz, como de alguna manera todos cargamos una cruz con nuestras propias tendencias, con nuestras propias inclinaciones al pecado, con nuestras propias atracciones al pecado, sino que los actos homosexuales son condenados por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo importante, que son condenados por el Nuevo Testamento, por las palabras clarísimas de San Pablo en contra de las relaciones homosexuales. Eso está claro. Entonces, la enseñanza, como toda enseñanza católica, tiene su raíz bíblica, tiene su raíz y su base en el orden natural, y en consecuencia está tan afirmada, tan enraizada en los principios fundamentales y en la creencia fundamental relacionada con lo que es la dignidad del hombre y de la mujer en la Iglesia Católica, que es imposible que cambie esa doctrina. Esa doctrina no va a cambiar nunca. Simplemente no va a cambiar nunca. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si a un papa se le ocurre cambiarla? Mira, especular sobre que a un papa se le ocurre cambiarla es como especular sobre qué pasa si mi abuelita se vuelve bicicleta. No. O sea, el día que pase, discutámoslo. Pero las probabilidades son nulas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo guía a la Iglesia y nosotros sabemos por constatación histórica que los papas en materia de moral, fe y costumbre nunca, ni siquiera los papas más corruptos, han legislado en contra de la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. No lo ha hecho ningún papa antes, no lo está haciendo el papa ahora, no lo van a hacer los papas en el futuro. Entonces es importante saber que la Iglesia tiene esa protección absolutamente sobrenatural. Entonces, desde el punto de vista doctrinal, existen cosas que van cambiando en la posición de la Iglesia. La perspectiva de la pena de muerte, por ejemplo, la perspectiva referida a la guerra justa. Esas cosas son temas que van cambiando de acuerdo a las circunstancias en las que se va viviendo la realidad. Pero temas centrales que tienen que ver con la esencia de la doctrina cristiana, va a cambiar la doctrina sobre la Trinidad. No va a cambiar. Va a cambiar la doctrina sobre la encarnación de Jesucristo. No va a cambiar. Va a cambiar la doctrina sobre la transubstanciación, es decir, la conversión del pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Jesús mediante la consagración. No va a cambiar. Entonces, los católicos tenemos que entender que la doctrina católica no es un conjunto plano de enseñanzas como podría ser un código penal o un código civil. No, simplemente están enlistadas las doctrinas. Creemos en esto. No es así. Y creer eso, creer que esa doctrina puede cambiar, es no conocer el catecismo. Yo les pido a las personas que tienen este tipo de dudas, de temores, de inseguridades, que lean el catecismo. Y lean el catecismo cómo la doctrina está entroncada y enraizada con las enseñanzas bíblicas, con las enseñanzas de la tradición de la Iglesia Católica y con el sentido común, con el uso de la razón y de la ley natural. Y cómo todos estos elementos demuestran que existen doctrinas que son profundas, que son convicciones profundas, que forman parte esencial del tejido de la doctrina católica y que esas cosas no van a cambiar. No van a cambiar porque están sostenidas por otras creencias, porque están sostenidas y están entretejidas con otras cosas que creemos los católicos. Si nosotros los católicos dejamos de creer en la naturaleza exclusiva del matrimonio para un hombre y una mujer, dejamos de creer en la dignidad del hombre y la mujer, dejamos de creer en la distinción entre hombre y mujer, dejamos de creer en consecuencia
en la razón por la cual Jesucristo se hizo varón, escogió hacerse varón, no mujer. Entonces, nosotros tenemos todo este conjunto de creencias que están entretejidas unas con las otras y se sostienen mutuamente y se sostienen con bastante lógica. Y una vez más, como digo, el catecismo demuestra esa lógica que existe entretejida. Por eso, hace poco me escribía una persona que acaba de volver a la fe católica y cómo está leyendo mucho de la fe a través de la lectura del catecismo, y me compartía cómo la lectura del catecismo le está cambiando el corazón y la mente. Es algo que yo recomiendo a todas las personas que quieren comprender la doctrina católica, porque existen muchos católicos con muy buena voluntad y con una gran vida de piedad y de apostolado, pero que no conocen su fe. Y para eso, el mejor antídoto es la lectura del catecismo. Que tengas un buen día.